Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. Que nuestro Padre Celestial les bendiga y les guarde en el nombre y méritos de nuestro Mesías Yeshua. Mi nombre es Francisco Araque y bajo la autoridad y permiso del Roe Carlos Rodríguez, líder principal de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá, estamos aquí para compartir la bendita palabra de nuestro Padre Celestial. Tengan un bendecido día en este Yom Revi'i, el día cuarto de la semana que corresponde al día 9 del segundo mes, el mes de Iyar, que corresponde al día 7 de mayo del 2025. Y estamos en el estudio y también los comentarios del tercer libro de la Torá, el libro de Vaikra, de Levítico. Y esta semana estudiamos dos parashot. La parashá número 29, que tiene por nombre Ahareimot, que significa después de la muerte, y la parashá número 30, Kedoshim, que significa apartados. Y vamos ahora con la cuarta aliyá de estas dos parashot que se encuentran en el Sefer Vaikra, el libro de Levítico, capítulo 18, versos del 22 al capítulo 19, verso 14. Y acompáñenme a realizar la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amin benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torá. Amén y amén. No te acuestes con un varón como se acuesta uno con una mujer. Es algo detestable. No tengas relaciones carnales con ninguna bestia para contaminarte con ellos. Y no permitas que una mujer se preste a tener relaciones con una bestia. Eso es perversión. No se contaminen de ninguna de estas maneras, que por esas cosas fue que se contaminaron las naciones que estoy expulsando de delante de ti. Así la tierra quedó contaminada, y yo la llamé a cuentas por su iniquidad, y la tierra vomitó a sus habitantes. Pero ustedes deben observar mis leyes y mis reglas, y no deben hacer ninguna de estas cosas detestables, ni el ciudadano ni el extranjero que reside entre ustedes. Porque todas esas cosas detestables las hacían las gentes que estaban en la tierra antes que ustedes, y la tierra se contaminó. Así que no permitas que la tierra te vomite a ti por contaminarla, como vomitó a las naciones que vinieron antes que tú. Todo el que haga cualquiera de estas cosas detestables, las tales personas serán cortadas de su pueblo. Ustedes deben cumplir mi orden de no inmiscuirse en ninguna de estas prácticas detestables que se practicaban antes de ustedes y no deben contaminarse mediante ellas. Yo soy Adonai, su Elohim. Adonai le habló a Moshe diciendo: habla a toda la comunidad israelita y diles: ustedes deben ser santos, porque yo, Adonai, su Elohim, soy santo. Cada uno de ustedes debe respetar a su madre y a su padre y observar mis Shabbatot, mis días de reposo. Yo, Adonai, soy su Elohim. No se vuelvan a los ídolos ni se hagan deidades de fundición. Yo, Adonai, soy su Elohim. Cuando sacrifiquen una ofrenda de bienestar para Adonai, sacrifíquenla de manera que sea aceptada en favor suyo. Deberá comerse el mismo día que la sacrifiquen o al día siguiente, pero lo que quede para el tercer día deberá consumirse en fuego. Si se come al tercer día es algo ofensivo, no será aceptable. Y el que coma de ella llevará su culpa porque ha profanado lo que es sagrado para Adonai. Esa persona será cortada de su parentela. Cuando recojan la cosecha de su tierra, no deben cosechar hasta los bordes de tu campo, ni recoger el fruto que se cae de tu cosecha. No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Debes dejarlo para el pobre y el extranjero. Yo, Adonai, soy su Elohim. No hurtarás, no se tratarán con engaño o falsedad unos a otros. No jurarás en falso por mi nombre, profanando el nombre de tu Elohim. Yo soy Adonai. No defraudarás a tu prójimo, no cometerás robo. La paga del obrero no quedará en tu poder hasta la mañana. No insultarás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego. Respetarás a tu Elohim. Yo soy Adonai, su Elohim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah demet, bechaye olam natah betocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torá. Amén
Amén. Amada familia de nuestro pueblo Israel, temerosos de Adonai y buscadores de su santidad, llegamos primero al cierre del capítulo 18, que es sumamente denso y delicado en la Torá, un capítulo donde la pureza sexual no se presenta como algo opcional o éticamente negociable, sino como una condición esencial para que el pueblo habite la tierra que ha sido prometida. Y estos pasajes finales del capítulo 18 de Vaikra, de Levítico, constituyen una advertencia directa, firme y profundamente espiritual sobre los límites que no deben cruzarse si queremos permanecer como un pueblo apartado para nuestro Padre Celestial. El verso 22 comienza diciendo: «No te acuestes con un varón, como se acuesta uno con una mujer, es algo detestable». Y este verso, que ha sido motivo de muchos debates modernos, debe entenderse en su contexto hebreo antiguo y su finalidad dentro de la revelación divina. En hebreo dice: «Ve'et zachar lo tishkach mishkeve isha toeva hi». Aquí se emplea un juego lingüístico entre la raíz que es zahar, y que se refiere al acto sexual, y a la expresión mishkeve isha, que literalmente significa los lechos de mujer o las relaciones sexuales como las que se tienen con una mujer. El pasaje no se limita a hablar de deseo ni de sentimientos, sino que señala una práctica específica, un acto sexual entre varones. Y el texto no lo llama simplemente pecado, sino toevá, abominación, un término reservado en la Torá para conductas que violan el orden de santidad instituido por Elohim, como la idolatría o el derramamiento de sangre inocente. Y este acto es visto como una ruptura del diseño sagrado establecido en la creación entre varón y hembra, en el que el propósito es la unidad y la continuidad de la vida. Y al tratar de igualar las funciones sexuales de un varón con las de una mujer, se distorsiona ese propósito y se desafía el orden de nuestro todopoderoso Padre y Creador. El verso 23 dice: «No tengas relaciones carnales con ninguna bestia». Y aquí la Torá aborda la otra perversión grave, la zoofilia. El hebreo utiliza la expresión, dice: «Ubehol behemá, lotiten shekapteja letamea va». Y aquí la palabra letamea nos remite al concepto de tumá, o impureza ritual y espiritual. Aquí no solo se trata de una inmoralidad, sino de una profanación del cuerpo humano, creado a imagen de Elohim, al unirlo con un ser del mundo animal. Y aún más, el texto condena también la pasividad o consentimiento de una mujer en tales prácticas. La Torá ve en esto no solo un acto degradante, sino una ruptura tan abismal del orden de la creación que lo llama perversión, tevel, una palabra que aparece pocas veces y denota algo absolutamente confuso, mezclado y antinatural. De los versos 24 y 25 nos habla de la contaminación de las naciones y de la tierra. Y estos pasajes son clave para comprender la dimensión territorial y espiritual de estos pecados. La Torá no solo prohíbe estas prácticas a Israel, sino que revela que estas mismas conductas causaron el juicio sobre las naciones anteriores y que por ellas la tierra misma vomitó a sus habitantes. Y este lenguaje no es metafórico. La cosmovisión bíblica considera que la tierra de Israel no es neutral, es santa. Y así como el Mishkan o la carpa de reunión podía ser contaminado por impurezas rituales o pecados graves, la tierra misma reacciona ante la injusticia, la violencia y la perversión moral. En el hebreo, o el verbo hebreo batakí, que se traduce como vómito, aparece también en otros contextos de juicio. Por ejemplo, en Proverbios, en Mishlei capítulo 26, verso 11, aquí comunica una imagen vivida de rechazo. La tierra no puede tolerar a quienes practican estas cosas. Y este concepto tiene raíz en la santidad inherente de la tierra que Adonai eligió para su pueblo. Israel no es simplemente una geografía, sino un escenario de pacto, y ese pacto requiere pureza en todos los niveles.
En los versos 26 y 27 dice, aquí nos habla, las leyes son para todos. Adonai insiste, ni el natural, ni un extranjero, ni el extranjero residente pueden practicar estas abominaciones. Y esto refuerza una idea clave en la Torá. La ley moral no es cultural ni relativa, es universal. No está sujeta al contexto de cada nación o generación. El extranjero que vive entre Israel debe someterse a las leyes morales de la tierra de la santidad, porque la tierra es propiedad de Adonai, no de los hombres. Y aquí vemos una distinción importante. Aunque hay diferencias en mandamientos rituales entre israelitas y extranjeros, en las leyes morales no hay distinción. La repetición de que todas estas cosas detestables las hacían las gentes que estaban en las tierras antes que ustedes sirve como una advertencia. La historia muestra las consecuencias y ustedes no son inmunes al juicio divino, incluso siendo el pueblo escogido. Todo ese mensaje es para cada uno de nosotros. De los versos 28 al 30 del capítulo 18 nos habla de que serás vomitado si haces lo mismo. Y la sección termina con una repetición enfática. Si tú haces lo mismo, la tierra te vomitará como vomitó a las naciones anteriores. Y el texto no deja lugar a la presunción, porque pertenecer al pueblo de Elohim no es garantía si no se vive conforme a su santidad. El verso 29 dice, cualquiera que haga cualquiera de esas abominaciones, esas personas serán cortadas de en medio de su pueblo. Y aquí se emplea la expresión en hebreo que dice, Benikretu hanefashot, es decir, serán cortadas las almas, lo cual puede referirse tanto a una muerte física como a una exclusión espiritual. Y esta expresión aparece en múltiples contextos de juicio en la Torá y representa el nivel más serio de sanción divina. El verso 30 cierra con una afirmación que resume toda la sección. Dice, yo soy Adonai su Elohim. Es una declaración de autoridad, no son costumbres culturales ni tradiciones humanas, es una orden divina, respaldado por el carácter de quien la da. El rechazo de estas prácticas no es odio ni discriminación, sino fidelidad a un diseño divino de santidad y de vida. Adonai le habla a Moshe con una directiva clave que marca el tono, por ejemplo, de todo el capítulo 18, pero ya comenzando en el capítulo 19, comienza diciendo, diles, santos serán, porque Kadosh soy yo, Adonai soy Elohim. Y este mandato es un mandamiento, es una mitzvah de ser Kadosh. No es una invitación a un estado místico, sino a un llamado concreto, activo, cotidiano. En hebreo, Kadosh implica separación, consagración, dedicación exclusiva a lo que es puro, justo y conforme a la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. No se trata solo de evitar lo impuro, sino de vivir una vida conforme a la santidad de nuestro Creador. Aquí no se le habla solo a los sacerdotes ni a los líderes, sino Kol Adad Bene Israel, toda la comunidad de los hijos de Israel. Es un llamado a una ética nacional, a una moral que trasciende lo ritual para abarcar lo social y lo racional. Santidad en esta sección se vive en el campo, en la familia, en el trato con los débiles, en los negocios, en la lengua. Todo tiene que ver con la santidad. Ya en el verso 3 habla del respeto a los padres y la observancia del Shabbat. Dice, cada uno debe temer a su padre y a su madre y guardar mis Shabbatot. Yo soy Adonai su Elohim. Y el verbo usado aquí para temer es irá, que también puede leerse como reverencia o profundo respeto. Y en contraste con otras secciones donde se menciona primero al padre, como en los 10 mandamientos, aquí aparece primero la madre. Y esto equilibra la autoridad en el hogar y enfatiza que ambos progenitores merecen honra. Y esto se vincula con la observancia del Shabbat. ¿Por qué estas dos mitzvot aparecen juntas? Porque ambas están relacionadas con la transición de identidad. Los padres enseñan y el Shabbat recuerda la santidad del tiempo y la creación.
Ambas son columnas que sostienen la estructura espiritual y moral de la familia, del pueblo. El verso 4 dice, no se vuelvan a los ídolos, ni se hagan deidades fundidas. Y aquí el texto se vuelve a alinear con el primer mandamiento del Decálogo. El verbo pené, que es volverse, implica una orientación interna, no solo física. No es solo hacer ídolos, sino también desearlos, confiar en ellos, darles espacio en el corazón. Los ídolos, en hebreo se dice lilim, que es una palabra relacionada con nada, con vanidad, son el vacío disfrazado de poder. Y hacer deidades fundidas es volver a prácticas egipcias o cananeas, donde el metal era trabajado como representación de divinidades. El verso 5 y 8, del 5 al 8 nos habla de las ofrendas de Shelamim. Y estas ofrendas de Shelamim eran expresiones voluntarias de gratitud y de paz. Pero incluso en estas hay límites. No podían comerse después del segundo día, y si se dejaban más tiempo, eran rechazadas. Y esto enseña que incluso lo que se ofrece con buena intención debe estar en conformidad con la instrucción divina. Lo sagrado no puede ser manipulado según conveniencia personal. El castigo por comer de esa carne después del tiempo permitido es karet, es cortado del pueblo. Y este castigo espiritual nos recuerda que la obediencia no es solo formal, sino de corazón, con respeto a la santidad de lo que es de Adonai. De los versos 9 al 10 dice, cuando coseches no recogerás hasta el borde de tu campo, lo dejarás para el pobre y el extranjero. Y este pasaje nos lleva al corazón del principio hebreo de Sedaká, de justicia social. No es caridad desde una perspectiva de superioridad, sino una obligación moral inscrita en la tierra misma. Y esta mitzvah se manifiesta en tres prácticas agrícolas. Primero, el pea. ¿Qué es un pea? Es los bordes. ¿Qué significa esto? Que no se debía cosechar los bordes. El leket, es decir, que no recoger lo que se cae durante la cosecha. Y pered y olelot, es decir, que no recoger completamente la viña. Y estas acciones reconocen que la tierra no es propiedad absoluta del agricultor, es de Adonai. Y él designa una parte para los necesitados. Es un acto de justicia, no de generosidad opcional. Ya cuando entramos al verso 11, nos habla en contra del hurto y el engaño. Dice, no hurtarán, no mentirán, ni se engañarán unos a otros. Y aquí comienza una sección que podríamos llamar el código de la santidad en la vida diaria. El robo no es solo tomar lo ajeno. El hebreo usa tiknovu en plural, enfatizando que la comunidad entera debe abstenerse. La mentira, el engaño, destruyen la confianza mutua. La sociedad Kadosh debe sostenerse sobre verdad y justicia. También en el verso 12 nos habla del juramento falso. Dice, no jurarás falsamente por mi nombre, profanando el nombre de tu Elohim. Y eso se conecta con el tercer mandamiento. Jurar en falso no es solo un pecado contra otro humano, es profanar el nombre de Adonai. Eso es Halel Shem Eloheja o el Hilul Hashem, que es la profanación del nombre, lo cual es uno de los pecados más graves. El nombre de nuestro Padre representa la autoridad y el carácter de Elohim. Usarlo con falsedad lo degrada a nivel humano y comercial, lo banaliza. Y esto es una grave ofensa, es una transgresión de la cual no va a quedar impune, porque no va a quedar por inocente aquel que tome su nombre para vanidad. Ya en el verso 13 nos habla de la justicia en el trabajo. Dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero hasta la mañana. Y esto refleja una preocupación por la justicia laboral. En la antigüedad los trabajadores vivían al día. Retener su paga era literalmente poner en riesgo su subsistencia. Y el texto hebreo dice lotalin, es decir, no pasar la noche con la paga en tu poder. El empleador debe actuar en prontitud y justicia. Y esta instrucción se repite incluso en Devarim, en Deuteronomio 24, versos 14 al 15. Ya cuando entramos al verso 14, entramos a lo que se considera la protección de los más vulnerables. Dice, no maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego.
Y aquí se nos llama a un nivel elevado de sensibilidad moral. Un sordo no puede oír una maldición y un ciego no puede ver el obstáculo. Aprovecharse de su condición es una crueldad oculta. El texto apunta a no dañar ni siquiera cuando no hay posibilidad de respuesta o denuncia. Además, hay una interpretación más profunda. Ciego puede aludir a alguien falto de conocimiento y ponerle tropiezo puede significar incluso inducirlo al error. Así el mandamiento prohíbe engañar, manipular o hacer caer moral o espiritualmente a quien no sabe, a quien no tiene conocimiento. Y dice, y temerás a tu Elohim. Y esto añade aquí como una advertencia. Aunque nadie vea, Adonai sí ve. Se exige un temor reverente que guíe los actos en lo íntimo, donde no hay testigos humanos. En esta sección vemos cómo la santidad no se limita al altar ni al templo, se extiende a los campos, al hogar, al trato con los padres, los empleados, los pobres, los discapacitados y hasta con uno mismo. Santidad es integridad, es fidelidad visible al carácter de Elohim. Por eso la Escritura nos dice, sed kadoshim en todo, como Él es kadosh. Adonai no nos llama a una religión, sino a una vida apartada, a una vida de santidad radical. En esta cuarta aliyá de esta parashá se revela con claridad el corazón de Elohim, quien no tolera la mezcla entre lo profano y lo santo. Lo que muchos hoy consideran pequeños detalles, para nuestro Padre Celestial son transgresiones graves, y Él mismo lo declara, yo Adonai soy su Elohim, repetido una y otra vez como un martillo que forja conciencia y temor reverente. Desde Vayikra, desde el capítulo 18, verso 22 de esta aliyá, nuestro Padre marca un límite absoluto sobre las prácticas sexuales que las naciones paganas justifican y celebran. La relación entre varones con varones y entre humanos y animales no solo son perversiones morales, sino una abominación delante de Elohim. Él mismo lo dice, no lo dice un hombre. Y esas prácticas eran comunes en Egipto, en Misraim y en Canaán. Y por ellas la tierra vomitó a sus habitantes. Y qué ironía que hoy se desee bendecir en el nombre del cielo lo que Elohim llama abominación. Shaul, el Shaliach, el apóstol, escribió a los creyentes de Italia, de Roma. Dice, en Romanos 1, 26 al 27, dice, por eso Elohim los entregó a pasiones vergonzosas, y del mismo modo también los varones, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Elohim nos llama a ser diferentes. La tierra no es nuestra herencia si vivimos como el mundo. Nosotros, nuestro llamado es a vivir como Gerim Betoshavim, extranjeros y residentes temporales, no como imitadores de su impureza. En Levítico, en Vayikra 19, Adonai cambia el tono y nos da una orden de oro, que dice, sed santos, porque yo Adonai su Elohim, soy santo. Pero esta santidad no es algo místico o solo emocional, se expresa en nuestra conducta diaria. Por eso, el pasaje desciende a lo concreto, dice, honrar padre y madre, observando los Shabbatot. La santidad comienza en casa y se manifiesta en el tiempo apartado. Nuestro Mesías reprendió duramente a quienes invalidaban este mandamiento por tradiciones humanas, en Mordejai, en Marcos capítulo 7, versos de 10 al 13. Honrar a los padres es el primer mandamiento con promesa, y guardar el Shabbat es honrar al Creador del tiempo. No hacer ídolos. Hoy los ídolos no siempre son estatuas, pueden ser el éxito, el cuerpo, la política, las ideologías. Cualquier cosa que se adore o se anteponga al mandato de Adonai se convierte en una abominación. Aunque hoy en día no tenemos un altar físico, hoy nuestro culto debe ser puro, como dijo el Shaliach, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, kadosh, agradable a Elohim. Este es su culto racional, en Romanos 12:1. Dejar rebusco para el pobre y el extranjero. La santidad es también justicia social. Nuestro Mesías enseñó que lo que hacemos por el más pequeño, a él se lo hacemos. El que dice ser kadosh, pero ignora al necesitado, no ha entendido la Torá ni a nuestro Mesías.
No hurtar, no engañar, no mentir. Cada uno de estos pecados rompe la confianza y contamina la comunidad. El Shaliach Shaul, también conocido como el apóstol Pablo, exhorta, él dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, en Efesios 4:28. No jurar en falso. Nuestro mismo Mesías lo enseñó en el Sermón del Monte. Él dijo, no juren en absoluto, que su sí sea sí, y su no, no. Y en tiempos donde las palabras valen poco, vivir con verdad y transparencia es una expresión de santidad. También no retener el salario, la justicia en el trato laboral es una prueba de fidelidad. El Shaliach Jacob, también conocido como Santiago, reprendió con severidad a los ricos que oprimen al trabajador. Dice en el capítulo 5, verso 4, el salario de los obreros que han cosechado sus campos clama contra ustedes. Y el no insultar al sordo ni poner tropiezo al ciego, aquí hay una ley de oro, no abusar del vulnerable. Nuestro Mesías mostró compasión por los ciegos, los cojos, los marginados, y nosotros ¿hacemos burla o ayudamos a caminar? Todo esto se resume en esta verdad. La santidad no es aislamiento, es transformación de la conducta. Y no es selectiva, no es guardar Shabbat y mentir al hermano, no es condenar la inmoralidad sexual y al mismo tiempo robar en lo oculto. El Mesías confrontó a los hipócritas que diezmaban hasta las hierbas, pero ignoraban el peso de la Torá, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Los mandamientos que vemos, por ejemplo, en esta liyat son un espejo que nos confronta. ¿Hay mezcla en mi vida? ¿Honro el Shabbat pero desprecio al extranjero? ¿Soy limpio en mi sexualidad pero impuro con mis palabras? ¿Guardo la liturgia pero defraudo a mi prójimo? Adonai quiere un pueblo que le refleje, no que lo use como escudo. Amada familia, no juguemos con la santidad. Nuestro Mesías no murió para hacernos religiosos, sino para restaurar en nosotros la imagen de Elohim, esa imagen que se contamina cuando no nos parecemos al Todopoderoso, sino que nos parecemos más al mundo. El Shaliach Shaul escribió, así como aquel que los llamó es santo, también ustedes sean santos en toda manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Eso está en Primera de Kefa, capítulo 1, versos del 15 al 16. Esta cuarta liyá es un llamado urgente. Volvamos al temor de Elohim, no con excusas, no con justificaciones, no con medias tintas. Que nuestro corazón, nuestro hogar, nuestras relaciones y nuestro testimonio muestren que hemos sido apartados, que no vivamos como Egipto ni como Canaán, sino como hijos del Altísimo, ciudadanos de su reino. ¿Cómo responderás al llamado de ser Kadosh? ¿Acaso podemos decir que seguimos a nuestro Mesías si vivimos como las naciones que Él vino a redimir? ¿Podemos llamarnos parte de Israel si aborrecemos los mandamientos del Todopoderoso que Él entregó para distinguirnos del mundo? Esta porción de esta parashá, esta liyá, nos deja, no nos deja espacio para la tibieza. Nos coloca frente a un espejo espiritual que revela si hay mezcla, si hay hipocresía, rebelión en nuestra forma de vivir. ¿Cómo tratas a tus padres? ¿Los honras como la Torá manda? ¿O solo los toleras mientras envejecen? ¿Guardas el Shabbat con gozo? ¿O lo negocias por compromisos humanos? ¿Aborreces la inmoralidad sexual del mundo, pero toleras la mentira o el robo pequeño en tu propia vida? Hablas de santidad, pero en tus tratos tú eres injusto, impaciente, cruel o indiferente al débil. No es suficiente condenar el pecado si aún permitimos la impureza en nuestras propias tiendas. ¿De qué sirve señalar las tinieblas si no dejamos que la luz de la Torá brille primero en nosotros? Adonai nos dice, sed santos porque yo soy santo. No porque sea una opción, sino porque Él es el diseño original. No porque somos mejores, sino porque Él nos apartó para reflejar su justicia en la tierra. Nuestro Mashiach no vino a abolir esta verdad, sino a vivirla en perfección y enseñarnos a andar en ella. Él no transgredió la Torá, la cumplió
Él no justificó el pecado, lo venció. Él no nos dijo, ven tal como eres y quédate así. Él dijo, ven, toma tu madero y sígueme. Y Shaul dijo con claridad, pues no nos llamó Elohim a inmundicia, sino a santificación. Eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 7. Entonces pregúntate hoy con sinceridad, ¿estás siendo transformado por la palabra de Elohim o estás adaptando la palabra a tu forma de vida? ¿Tu santidad es interna y constante o solo externa y ocasional? Tus palabras, tus actos, tu economía, tus relaciones muestran que perteneces al pueblo apartado, porque no basta con saberse parte del pueblo, hay que vivir como pueblo consagrado. No basta con conocer los mandamientos, hay que obedecerlos con amor y reverencia. No basta con hablar de la verdad, hay que vivir esa verdad. ¿Hasta cuándo queremos convivir con el pecado oculto? ¿Qué excusas seguimos usando para desobedecer lo que ya sabemos que Adonai nos demanda? ¿Por qué tememos ser diferentes si fuimos llamados a brillar en medio de las tinieblas? Y si hoy fuera el último día que tenemos para arrepentirnos, ¿estaríamos listos para presentarnos ante el trono? Amada familia, la tierra está por vomitar a quienes dicen del pueblo, pero caminan como Egipto. Solo permanecerán los que viven en santidad. Hoy es el día de renovar el pacto. Hoy es el día de decir con todo el corazón, Hineni, aquí estoy, Padre Celestial, limpia mi corazón, endereza mis caminos, enséñame a vivir como apartado para ti, porque solo quienes caminan en santidad verán al Rey en su hermosura, y solo quienes sean hallados fieles heredarán la tierra prometida. Que así sea, para la gloria de nuestro Padre Celestial y en el nombre y méritos de nuestro Mesías Yeshua, que hoy, más que nunca, podamos decir, Hineni, heme aquí, Shelacheni, envíame a mí. Y como dice la bendita palabra, Sof davar hakol nishma, et Elohim ira, be et mitzvotah shemor, kize kolcha adam. El fin de todo discurso después de haberlo oído todo es este: teme Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es todo el deber de todo hombre. Shalom ubrachot, paz y bendiciones.